Ya en 15 días estamos en agosto y entramos al mes de la Biblia y ahí los mensajes son sobre la Biblia. Así que estamos corriendo con todo esto. Pero la cantidad de información que hay en la Biblia sobre la iglesia es muy vasta, muy grande. Así que solamente me dediqué a tomar algunas cosas. Hace 2 semanas dije un concepto. Mi concepto de la iglesia es un lugar donde se reúnen individuos, familias y todos estos grupos de personas que han recibido, que han tenido impartición o lo que Pablo llamaba en su costumbre la gracia de Dios, han recibido la gracia de Dios, dones y ministerios especiales para que funcione ese grupo, esa asamblea, que iglesia significa eso, asamblea o congregación, para que funcione entonces ya como iglesia en cuanto a las funciones. Pablo nos da este concepto también en Efesios 4, solamente que ese no lo vamos a ver. Me llamó la atención estos versículos, los primeros versículos del capítulo 4, por favor abiertas sus Biblias en Efesios 4. Y entonces Pablo nos da más concepto, es decir, no hay un concepto solo de iglesia, hay más concepto. El concepto de iglesia es muy rico. Algo que sí es bastante claro en los términos de Pablo y en los términos apostólicos, y no digamos de Jesús, es que iglesia no es el recinto, no es este lugar. El edificio no es la iglesia y el edificio no es un lugar sacrosanto. Lastimosamente muchos creyentes vienen todavía de estos atrasos religiosos y no se los quitan, eso es lo lastimoso, no se quitan estos atrasos religiosos de considerar la iglesia el recinto y entonces cuando salimos del recinto ya no es iglesia, no es así, la iglesia sigue, la iglesia continúa, la iglesia pase lo que pase, vengan terremotos, vengan persecuciones, pase lo que pase, la iglesia va a continuar, va a perseverar. Porque el concepto de iglesia es mucho más amplio, el concepto de iglesia va mucho más allá. Tomen en cuenta que en la religión sí, en la religión la iglesia es el lugar. En la religión incluso se le llama o se divide las áreas de ese recinto en forma de atrio, lugar santo, lugar santísimo y ese tipo de cosas. Eso era el tabernáculo de reunión, y el tabernáculo de reunión no era un recinto para que llegara la gente estaba fuera del recinto, la gente estaba fuera del templo o del tabernáculo, ahí era donde se reunía la gente. El templo de Moisés o el tabernáculo de Moisés, después el templo de Salomón, nunca fue un lugar en donde se reunió la gente, ahí entraban los sacerdotes y ahí oficiaban los sacerdotes. Y no digamos el lugar santísimo, nadie podía entrar, ese era un lugar vacío completamente todo el año, o excepto una vez al año cuando entraba el sumo sacerdote, nada más. Entonces, esos son los conceptos religiosos, dejemos de tener esos conceptos. La iglesia es un lugar vivo, la iglesia es un organismo, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es la asamblea de personas, pero hay una unidad y por eso me gustó estos pasajes. Vamos a leer a partir de versículo 3, Efesios 4 a partir de versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, estas son las definiciones que me gustan, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Más adelante Pablo sigue hablando sobre los conceptos de dones y al recibir dones del Señor se reciben ministerios y son los ministerios los que conforman la iglesia. Los ministerios no son grupos a donde cada quien va en determinado tiempo en el servicio o cerca del servicio. Los ministerios son actividades, oficios, llamados, carreras, incluso hasta profesión espiritual por parte de Dios. Me gusta esto que habla Pablo en el versículo 4, la esperanza de vuestra vocación. Esa vocación es la que da Dios por medio de los ministerios. Aquel que recibe un ministerio, aquella que recibe un ministerio tiene esa vocación, que bien se puede también conocer como profesión.
Esa es su profesión. Ese es su oficio en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor Jesús. Ese es su oficio. Tiene los dones y tiene el llamado para ser maestro, para ser maestra. Ese es su oficio y vocación adentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que por el resto de su vida tiene que seguir ese oficio y cumplir. También Pablo da este concepto en sus cartas pastorales. Él da el concepto de cumplir con el ministerio, cumplir con la vocación, cumplir con el llamado, cumplir con los dones. Pero en sentido elemental, ¿qué es una iglesia? Me gusta este concepto. La unidad de la iglesia es un cuerpo, ya vamos a ver eso, en eso me voy a centrar después. Un cuerpo, un espíritu, y ahí lo menciona con una E mayúscula, ustedes lo pueden ver, o sea que está hablando de un hombre, está hablando del Espíritu Santo. Solamente puede estar el Espíritu Santo, es el vínculo creado por el Espíritu Santo. ¿Pueden darse otros espíritus adentro de la iglesia si no es del Señor? Sí, pueden darse otros espíritus. El demonio intenta infiltrar otros espíritus adentro de la iglesia para que esa iglesia deje de ser iglesia. Sí, eso también sucede. Lo pueden ver en los textos y en los pasajes, los llamados de Cristo Jesús a las iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Ven ahí cómo se infiltra Satanás, ven ahí cómo se infiltran falsas doctrinas, ven ahí cómo se infiltran mentiras. Y de hecho eso lo podemos ver también. Pero ayer estaba considerando que lo importante no es estar señalando, hermanos, aquella iglesia está mal, hermanos, aquel ministro o pseudoministro está mal. Eso no importa, porque a quienes señalemos de todas maneras, en 5 años van a surgir 20 más. Entonces el punto no es estar señalando a estos, el punto es que aprendamos a reconocer. Que aprendamos a reconocer y a entender al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo? ¿Cuál es el fin del Espíritu Santo? Hoy estuvimos hablando bastante sobre eso. La escuela dominical de hoy terminó sobre eso, sobre cuál es la voluntad del Padre Celestial, cuál es la voluntad a la cual nosotros tenemos que someternos conforme vayamos perfeccionándonos como creyentes. ¿Alguien se siente creyente perfecto? Bueno, vaya perfeccionándose en ese sentido en el cual se va a someter a la voluntad del Espíritu Santo. La voluntad del Señor no siempre es buena para nosotros, agradable, perfecta. Muchas veces la voluntad de Dios significa dolor, sufrimiento y pérdida. Muchas veces. Claro, cuando los creyentes tienen problema incluso para asistir a los servicios, ¿cómo van a cumplir la voluntad de Dios? ¿Y cómo pueden reconocer al Espíritu Santo, no? Por eso es que estamos acá. Para eso sirve la iglesia, para eso sirve la iglesia local. Para reconocer quién es el Espíritu Santo y que puedan entender quién y qué no es el Espíritu Santo, porque van a encontrarse con multitud de espíritus. Ahora ven las redes sociales, ahí hay multitud de espíritus, multitud de falsedades, multitud de mentiras. Van a encontrarlas. Y sobre todo sobre la iglesia, que la iglesia no sirve de nada, que los pastores son ladrones, que la iglesia es una ladrona también, no sirve absolutamente de nada. Pues para Pablo sí servía, para Pablo la iglesia era un cuerpo que estaba unificado por el Espíritu. El vínculo tenía que mantenerse del Espíritu y esa iglesia tenía que asegurarse que el Espíritu Santo sea el que reinara ahí, que el Espíritu Santo sea el que gobernara. ¿Por medio de qué? Aquí no lo dice Pablo, pero la forma como el Espíritu permanece en una iglesia es por medio de la enseñanza, por medio de la doctrina. Es por medio de falsas enseñanzas que Satanás trata de infiltrar falsos espíritus. Sino también de todo esto lo habla el apóstol Juan en su primera carta. También habla de que hay que reconocer, hay que juzgar cuáles son los espíritus, cuáles son los verdaderos espíritus. Incluso tienen que aprender a reconocer cuál es el espíritu del anticristo, que anda por ahí, que anda molestando. Hay que aprender a reconocer ese espíritu. ¿Cómo? Reconociendo al verdadero Espíritu de Dios que tiene que reinar sobre la iglesia. Así que la iglesia es algo que viene del deseo de Dios mismo. Más adelante el apóstol Pablo menciona al Señor Jesús y al Padre Celestial. La Trinidad entera está comprometida con la iglesia, está interesada con la iglesia, con su trabajo, con su propósito y con su misión.
Así que la iglesia no es una ladrona, la iglesia no es un gusto, o como allá en Europa, y ahora ya la gente ya no va a las iglesias, ya la gente ya no asiste a las iglesias, más del 60% allá en Europa son ateos. Entonces, ¿qué hicieron con los recintos? ¿Qué hicieron con las iglesias? ¿Las vendieron, supongo yo? ¿O simplemente las están alquilando? La verdad no lo sé, pero las convirtieron en café internet, librerías. Y la gente, esos lugares donde antes la gente iba a adorar a Dios, donde la gente antes iba a buscar a interceder ante el Señor, ahora los están utilizando para poder ir a conseguir un libro y tomarse un cafecito. No sé por qué se sorprenden que ahora están a 50 grados y ya miles de personas están muriendo en cada país en Europa. Sería bueno que abrieran las iglesias, que volvieran a abrir las iglesias y que la gente asistiera a los templos porque necesitan interceder ante Dios. Y es lo que necesitamos hacer. ¿Dios está en su casa? Sí, Dios está en su casa. ¿Dios está ahí en su cama, en su cuarto, ahí donde usted le ora? Sí, sí, Dios está ahí. Pero Dios quiere que se una en asamblea, en iglesia, para que juntos le honremos al Señor. Espero que quede bastante claro. Es el deseo de Dios y es el compromiso de Dios. Acuérdese que Dios prometió por medio de su Hijo Jesucristo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él prometió estar. El creyente aparentemente no quiere prometer estar. Aparentemente el creyente tiene tanta libertad que si quiero vengo y si no quiero no me importa. Si quiero estoy, si quiero soy parte de una iglesia local o si quiero no. Pero soy creyente, salvo, hijo de Dios, hija de Dios. Pero no necesita la iglesia. Ya vamos a ver en qué forma se necesita la iglesia y lo indispensable que es la iglesia. Un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dios nos ha dado una vocación. Por eso les dije, es una forma más fácil de entender una profesión. Usted tiene una profesión en Cristo Jesús. Es por eso que entendemos y nuestra convicción es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y un miembro en el cuerpo de Cristo es funcional, así como todos nuestros miembros. Usted no puede decir, no me sirve mi mano. Usted no puede decir, no me importa, tengo 2 ojos, me voy a sacar uno. Porque los dos los necesita. Los dos son necesarios. ¿Puede vivir con uno? Sí, sí puede vivir con uno, pero necesita los dos. Los dos son fundamentales. De la misma manera, cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una vocación, tiene una misión, tiene una profesión, tiene una actividad. Ha sido llamada por el Señor Jesucristo a tener una actividad adentro de la iglesia del Señor. Y esto mismo es lo que le hace vislumbrar la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Lo mismo que hace acá lo va a hacer también en la eternidad. En cierta forma. Multiplicado. Potenciado. Sí, está bien. Pero si en este lugar usted habló de Cristo Jesús, en la eternidad va a seguir hablando de Cristo Jesús. Si en este lugar, si en este mundo habla de la grandeza del Señor y de la salvación que Él le ha dado a las otras personas, lo mismo va a hacer con los ángeles. Si piensa que aquí no le habló a nadie, pero allá sí le va a hablar porque allá sí lo necesita Cristo, está equivocado, está equivocado. Aquí enseñó, allá va a enseñar también. Aquí administró, eso es uno de los ministerios también. Aquí Pablo menciona 5 ministerios, no son los únicos ministerios, hay más ministerios y hay más dones. Usted administró, usted supo administrar, usted lo administró las cosas del Señor. Bueno, en la eternidad es lo mismo que va a ser. Nuestra eternidad no empieza ya, es importante cambiar ese concepto. Nosotros no venimos a la iglesia por una obligación o una imposición, ese es el concepto del mundo. Nosotros ya empezamos la vida eterna, si ya empezamos la vida eterna, entonces ya empezamos a trabajar, empecemos a servir al Señor con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que podemos. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer en la eternidad.
Es eso lo que nos toca. Entonces Dios no le llamó a tocar el arpa, no quiere que vaya al cielo a estar tocando el arpa, a estar tocando una pandereta, aunque la alabanza y la adoración es importantísima, tanto que Dios creó ángeles mismos, son los serafines, que le adoran, que le exaltan. Pero Dios no le creó a usted para eso creó a los serafines. Dios le ha creado a usted y le ha llamado y quiere que sea parte de su cuerpo, miembro de la iglesia. ¿Por qué? Para que le sirva. Tiene una profesión, tiene una obligación. Pero no es en sí una obligación la cual hay que cumplir, es Dios quien le quiere ayudar a cumplirla. Dios quiere que haga el trabajo. Eso es. Y esa es la función de la iglesia, esa es la misión de la iglesia. Un Señor, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Todo basado en la palabra de Dios. Cuando dice aquí Pablo un Señor, esa palabra Señor siempre tiene que referirse a amo. Véalo de la mejor manera. Dueño, Señor, es el que me domina, es el que me gobierna. El Señor Jesucristo ha sido establecido como aquel que me gobierna, como aquel que me domina. Por esa razón, lo que acabo de mencionar, el Señor dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere el Señor que nos reunamos. Quiere el Señor que estemos juntos, que seamos un cuerpo, a lo que llamamos una iglesia local. Una iglesia local no es perfecta. No existe ninguna iglesia local perfecta. ¿Por qué? Porque una iglesia local sana, correcta y buena siempre va a tener nuevos convertidos, personas que apenas están empezando su caminar en Cristo. No todos van a funcionar muy bien, no todos van a trabajar perfectamente. Siempre vendrán personas nuevas, las cuales hay que luchar, hay que esforzarse, hay que orar por ellos. Son un poquito malcriados. Por eso es que no es perfecta la iglesia. Se dan conflictos adentro de la iglesia, se dan problemas adentro de la iglesia. Claro, si ya lleva 10 años, si ya lleva 20 años y sigue haciendo conflictos adentro de la iglesia, creo que no entiende lo que es ser iglesia y no entiende lo que es estar en la iglesia. Ya vamos a ver un pasaje de 2 Corintios muy importante. Una fe, ya sabemos, la palabra de salvación, eso es lo que nos da fe, lo que nos da seguridad. Sobre todas las cosas, la fe la hemos recibido por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se basa nuestra fe. Cuando los apóstoles predicaron en algunas ocasiones sobre la resurrección, hasta se burlaron de ellos. Estás loco, estás chiflado. ¿Qué hicieron ellos? ¿Dejar de predicar sobre la resurrección? No, hay que seguir predicando sobre la resurrección. El Señor va a venir, el Señor va a transformarnos. En un abrir y cerrar de ojos el Señor se va a manifestar, a la final trompeta nos va a transformar, si es que tenemos la suerte de estar vivos en ese momento, si no, vamos a ascender de la tumba. Un bautismo, Pablo no le habló a no bautizados, Pablo siempre habló a bautizados. El bautismo es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia local. Es necesario el bautismo, y el bautismo es el testimonio, el recuerdo, la publicación de que yo ya estoy en Cristo y le pertenezco a Cristo y no le pertenezco a nadie más y no creo en nadie más que en el Hijo de Dios en su sacrificio. Pero vean qué tipo de bautismo, ya sabemos, la religión tiene otro bautismo, hay otras religiones con otro bautismo, de otra forma. Hay algunas religiones que se bautizan por los muertos, se bautizan por los abuelitos, por los tatarabuelitos, para que se vayan al cielo. Es un bautismo falso, es una fe falsa. Son doctrinas falsas y por eso mencionaba al principio, bien importante, ¿cómo entran falsos espíritus? Los falsos espíritus entran a través de las falsas doctrinas, doctrinas amañadas, doctrinas mentirosas, porque aquí dice una cosa y ya con eso lo hacemos una doctrina. Pablo lo menciona en el capítulo 15 de 1 Corintios, de bautizarse por los muertos, pero no está haciendo una doctrina, ni lo está hablando cómo hay que hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo. Pablo está señalando de que ellos no creían en la resurrección. Si no creen en la resurrección, entonces ¿por qué se bautizan? No tiene sentido, es lo que está diciendo Pablo. Pero hay religiones que tomaron eso y dijeron, bueno, hay que bautizarse por los muertos. Hay religiones, hay sectas, sectarios,
que vienen y dicen, bueno, nos vamos a bautizar solamente en nombre de Jesús porque solo Jesús existe. No existe el Padre, no existe el Espíritu Santo. Pero aquí lo está mencionando el apóstol Pablo. Aquí lo está hablando, lo está señalando. El Espíritu Santo, el Señor y el Padre Celestial, todos se integran adentro de la iglesia. Todos se integran adentro de la iglesia. Así que, ¿qué pasa con estos? Por el momento podríamos decir hermanos sectarios, esperamos que se arrepientan, que cambien de parecer. Es lo mismo que decimos cuando alguna persona dice creo en Cristo y empieza a asistir. Le llamamos hermano por esperanza, le llamamos hermana por esperanza. Y queremos que se quede, y queremos que de verdad se entregue. Pero a veces ellos simplemente se apartan. Son ellos mismos, no nosotros, son ellos mismos los que se apartan. Escuchan la palabra y como que no les resuena, no les parece, no les agrada. Fallamos nosotros en decirles hermanos, por eso digo, les decimos hermanos por esperanza. Y a los sectarios, todavía les decimos hermanos por esperanza. Arrepiéntanse, cambien, su fe está mal. Yo solo pongo mi fe en Jesús. Bueno, sí, Jesús es mi Redentor. Él me salvó, Él entregó su sangre por mí, pero existe el Espíritu Santo y existe el Padre Celestial. Y al menos yo me bauticé, cuando fui bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí, recibí el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo, soy nacido de nuevo y tengo la convicción. Y estoy bastante seguro que muchos acá. Los sectarios vienen y dicen, ustedes no son creyentes porque se bautizaron de esa forma y de esa fórmula. Hay muchas falsedades. Y por eso digo, la verdad ni vale la pena mucho mencionar quiénes son, porque señalo uno y mañana van a surgir 10 más. Hay que estar seguros. ¿Qué es una iglesia? La iglesia está basada en la misma fe, en la misma unidad de fe, en la misma unidad de bautismo. Asegúrense eso y cuiden eso. ¿Cuál es la doctrina que van a recibir? Yo no sé qué va a pasar en el futuro, no sé de aquí a tantos años qué va a suceder, pero hay quienes puede ser que se aparten a otra iglesia. Bueno, asegúrese cuál es el espíritu que está en esa otra iglesia donde va. Asegúrese, revise, tenga cuidado. No le estoy diciendo quédese en esta denominación, no le estoy diciendo quédese en esta forma de pensar. Asegúrese, Pablo nos da parámetros exactos. El Espíritu tiene que ser el Espíritu Santo, el Señor tiene que ser el Señor Jesucristo y el Padre Celestial ya sabemos que está en su gloria. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la fe que va a estar escuchando? Bueno, en mi mente está repitiéndose esto. Hay algunos hermanos, igual, no sé, si por esperanza nada más lo digo, hermanos que están diciendo ahora existe la danza profética. Hay lugares, hay iglesias que están mencionando la danza profética como tal. Eso no es bíblico ni siquiera en el Antiguo Testamento. Algunos dicen en el Nuevo Testamento eso no está. No está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento, no está en ninguna parte. Dios jamás utilizó la danza para manifestarse y para hablar con nadie. ¿Saben quién sí usó la danza y quién sí la sigue usando y le encanta utilizarla? El demonio. El demonio le encanta. Ahí están aquellos santeros, conocen a los santeros, conocen a los que practican vudú, conocen a los que hacen el palo mayombe, todos ellos bailan y en ese su baile hacen canalización. Dios no hace canalización. Si alguien por la danza piensa que le viene alguna cosa rara, no es el Espíritu de Dios, está canalizando espíritus y ahí hay falsos espíritus y ya están volviéndose sectarios. Bueno, hay tantas cosas, como se dan cuenta. Apenas he mencionado algunos ejemplos, y eso que voy rápido. Apenas he mencionado algunos ejemplos, pero es importante que entendamos. ¿Cuál es la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia tiene que mantenerse en un cuerpo, un espíritu, en una misma esperanza del llamado que Dios nos ha dado, en un mismo Señor, en un mismo Padre Celestial, una misma fe y un mismo bautismo. Y entonces pasamos a la primera característica, un cuerpo. ¿Qué quiere decir un cuerpo? ¿De qué se trata que sea un cuerpo? Un cuerpo siempre nos va a indicar actividad. ¿Qué pasa con la iglesia? Que la iglesia es un organismo para que el creyente active, para que el creyente practique.
para que el creyente crezca. Pablo más adelante, en este mismo pasaje, ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer yo, pero ustedes lo pueden leer. El creyente es parte del cuerpo y en este cuerpo en el que está, recibe ejercicio y alimento. El creyente tiene que irse ejercitando. ¿Qué es lo que vemos en la iglesia? Lo que vemos en la iglesia es la palabra de Dios activa, siendo activa en nuestras vidas y participando hacia los demás. Qué bueno que le encante leer la Biblia, qué bueno que le encante la palabra de Dios, pero necesita la iglesia para activar, necesita ser parte, miembro de iglesia local para ejercitarse, porque si no, no va a crecer. No va a crecer como creyente, no va a desarrollarse como creyente. Es que yo ya acepté a Cristo hace algún tiempo. Está bien, qué bueno, pero tiene que crecer. Por eso es que tiene que asistir, perseverar, integrarse. No se trata que me dé gusto a mí, no se trata que le dé gusto a nadie, no se trata de que es que si no me van a ver mal, que le miren mal, lo que cualquiera piense no, es irrelevante. Lo único que debe preocuparle a la persona, al creyente, al estar en la iglesia, es servir a su Señor. ¿Por qué? Porque si no, no va a crecer. Y su fe no va a crecer, su seguridad no va a crecer, su esperanza no va a crecer, su espíritu no va a crecer. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Pablo compara esto del crecimiento con el cuerpo físico. Y sabemos que nuestro cuerpo físico, si nosotros siendo niños no le dimos ejercicio, no le dimos actividad, nuestras piernas no crecen, nuestro cuerpo no crece. Es necesaria la actividad, es necesario el ejercicio. Y sí, el alimento, Pablo lo menciona acá, que somos alimentados por la cabeza, Pablo lo menciona, pero necesitamos ejercitarnos, practicar, desarrollarlos. Así que las actividades de la iglesia no son para irritarle, no son para molestar. Y sí tiene tiempo. Por supuesto que tiene tiempo. Lo que quería hacer era explicar por qué es necesaria la actividad de la iglesia, por qué es necesario que asista, por qué es necesario que se integre, por qué es necesario que sea parte de la iglesia local. Hay algunas personas, hermanos, también puede ser que lo diga también por esperanza, que piensan que por haber creído hace algún tiempo, haber dicho sí, creo en el Señor Jesús, y en aquel tiempo vinieron a la iglesia o estuvieron en alguna iglesia integrados, ya con eso es suficiente. Y de pronto ya aprendieron tanto que ya no necesitan a la iglesia. Ya no les hace falta la iglesia. Es que yo ya sé demasiado. Bueno, vamos a evaluar el crecimiento. Vamos a evaluar el crecimiento conforme a las palabras del apóstol Pablo. Y por eso, tomando este punto del cuerpo, vayamos a este otro pasaje, es el único que vamos a leer. Es 2 Corintios, capítulo 8, versículo 7. Este versículo obviamente lo leí varias veces, pero me fijé en él hace algunos meses cuando terminamos nuestro estudio de 2 Corintios, ese que estamos haciendo todos los jueves. En este momento solo 2 hermanas están asistiendo, aparte, bueno, obviamente con una hermana ahí está su familia, pero esperaría yo que al menos los hermanos estén oyendo los estudios después. Pero ahí me centré y me gustó mucho este versículo, memoricé las características y trato de estar constantemente memorizando las características porque creo que Pablo nos define cuál es el crecimiento del creyente y cuál es el desarrollo. Sabemos que un niño desarrollado es un niño que ya toma altura, toma fuerza, toma capacidades, ya se vuelve un hombre, o una niña se vuelve entonces ya una dama, ¿no? Obviamente, esas son las características del desarrollo, pero el desarrollo de un creyente, ¿cuáles son sus características? Y aquí lo vamos a ver. 2 Corintios 8, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No lo pareciera, pero entonces lo voy a explicar.
Pablo todo este capítulo y ustedes lo pueden leer, el capítulo 8 y también el capítulo 9, Pablo está hablando de la ofrenda. Y Pablo está hablando de la ofrenda en el sentido de que es una generosidad. La ofrenda no es una obligación ni es un mandamiento, aunque quien lo quiera tomar así de su propio carácter y convicción, está bien, es bueno. Pero en realidad es una característica, la ofrenda, las primicias, diezmos, es una característica de su generosidad. Y lo pueden ver en el primer versículo de este capítulo. Está hablando de la generosidad. Los hermanos fueron tan generosos que entregaron, que quisieron participar de la ofrenda. No porque fueran ricos, no porque tuvieran mucho dinero, sino porque ellos tenían generosidad y habían crecido en esa generosidad. Y por eso es que Pablo está hablando sobre la generosidad de los hermanos. Les está hablando, ustedes siendo pobres quisieron dar. Así que ustedes, corintios, está hablando de los macedonios, así que ustedes, corintios, imiten eso, imiten esas características, porque estos hermanos ya han madurado. Y por eso viene este versículo a hablarnos de estos puntos, de estas características. Versículo 7, otra vez, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta, aquí dice gracia. Si quieren apunten ahí, generosidad. Aprender a ser generosos. Aprender a ser generosos. Usa otra característica, solicitud. Esto que dice aquí, toda solicitud, lo que quiere decir ahí Pablo es servir. Servicio. Así que ya tenemos un poco más claro. De hecho, hay algunas traducciones bíblicas que no usan la palabra solicitud, sino servicio. ¿En qué forma debe crecer el creyente? Fe. Fe. He visto a muchos creyentes que tienen mucho conocimiento bíblico, pero ya no tienen fe. Muchos de ellos son doctores en teología. Muchos de ellos tienen grandes maestrías en teología, muchos de ellos practican también o participan en las traducciones bíblicas o revisiones bíblicas. Hay que tener mucho cuidado. Mucho conocimiento no es fe. Mucho conocimiento no es fe. A eso se refiere Pablo, el conocimiento envanece. Cuidado, el conocimiento envanece. Si el conocimiento es sin fe, incluso dice Pablo en un lugar, el conocimiento mata. ¿Por qué mata? Porque no tiene fe. Tengamos cuidado de afanarnos de una iglesia que tiene mucho conocimiento y que nos quedemos solamente en el conocimiento. Lastimosamente a veces pasa así con los hermanos. A veces ha pasado, no es solo una vez, varias veces ha pasado que los hermanos están en la iglesia recibiendo conocimiento y por X o Y motivo se apartan a otra iglesia. Que si en otra iglesia rápido ya los ponen de diáconos, los ponen a ser maestros, los ponen a participar y a servir. Y es un poco extraño porque ¿por qué no sirvieron acá? ¿Por qué no sirvieron en la iglesia? ¿Por qué no se esforzaron más en su tiempo mientras estaban en la iglesia? Bueno, tal vez son vislumbres del Espíritu Santo en donde, toma hermanos que ya tienen conocimiento y los lleva a otros lugares a servir. Por eso yo les llamo la atención, hermanos, tengan cuidado. Solo quiero ir y solo quiero ir y solo quiero ir. Tiene que servir. Tiene que servir. No vaya a ser que Dios mismo por parte de Él sea que mejor vete a otra iglesia y así vas a servir. Aquí no estás sirviendo. Aquí ya conociste mucho, aquí ya aprendiste bastante. Hay que tener cuidado con eso. Yo no quiero ver a la iglesia de esa manera. Hermanos, tratemos de ser servidores, pero esto es parte del crecimiento del creyente. No se trata que yo les obligue, no se trata que alguien les señale, no se trata que alguien les imponga, ni tampoco se van a ir al infierno si no lo hacen. Es que si usted no sirve, entonces no se va al infierno. No, es algo que tiene que nacer del corazón. Pero cada quien tiene que ir evaluando. Yo tengo mucha palabra. La palabra que dice ahí ciencia también se puede traducir como sabiduría. ¿Tengo sabiduría? Si yo tengo mucho conocimiento bíblico, es ilógico que no tenga sabiduría. Entonces solamente tengo un conocimiento vacío. La palabra de Dios es para que tengamos sabiduría. El principio de la sabiduría, lo menciona Salomón, es el temor a Jehová.
que fue precisamente lo que él dejó de hacer, dejar de temer al Señor, y por eso perdió su sabiduría. La palabra trae sabiduría. ¿Cómo están de sabiduría? ¿Cómo estoy yo de sabiduría? Es lo que cada uno tiene que decirse en su propio corazón. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi conocimiento? ¿Cómo está mi saber de la palabra de Dios? ¿Y cómo estoy en sabiduría? Bueno, estas tres cosas, las cuales bien se podría decir es el alimento que recibo en la iglesia, es lo que se me da mediante los estudios, mediante la lectura, mediante la práctica de lectura cotidiana, que también esperamos que la estén haciendo. ¿Cuál es el propósito? Que yo vaya creciendo en solicitud, o sea, que yo vaya creciendo como servidor y que vayan creciendo como servidoras. El servicio es el objetivo del creyente. Un creyente maduro va a servir. Si no, no es maduro. Ese fue el ejemplo de Cristo Jesús. Yo deseo servir. ¿Todavía están en conflicto esta situación de lavar los pies de los discípulos? Hay algunos lugares donde todavía le siguen lavando los pies. Jesús lavó los pies de sus discípulos porque era necesario y era una práctica importante allá en aquel momento, por eso estaban los esclavos. Jesús toma este servicio de esclavo, de esclavitud, precisamente para eso, para demostrar la necesidad del creyente de servir. Los apóstoles todavía en su tiempo era necesaria esa práctica, ¿por qué? Porque ellos viajaban, ellos hacían grandes viajes y por supuesto, ¿qué era lo que usaban? ¿Cuál era su calzado? ¿Tenían tenis? ¿Tenían zapatos? ¿Tenían zapatos formales? ¿Tenían sandalias? La práctica de lavado de los pies ya no se hace y ya no se debe hacer, a no ser que le quiera, perdonen la expresión, lavarle los hongos de los pies a algún hermano. Pero de ahí, no, ¿qué le van a lavar? ¿El polvo? Los pies de nadie tiene polvo. ¿Suciedad? No, porque eso queda en el calzado. Ya es una práctica que no se hace, no se necesita. Por eso es que no se hace, pero el sentido, ese sí queda, ese sí es importante. Estamos en la iglesia para servirnos entre nosotros, para apoyarnos entre nosotros. Tenemos que preocuparnos cuáles son las necesidades de los demás hermanos. No se trata de darle a los demás. En el tiempo de la iglesia apostólica, los hermanos habían contribuido tanto que entregaron sus terrenos, sus casas, entregaron todo su dinero y sus tesoros a la iglesia. Por eso la iglesia podía distribuirlo y tener ministerios hacia las viudas y hacia los demás. En este momento no. ¿Por qué no? Porque los hermanos no lo entregan todo. Y no estoy diciendo que lo entreguen todo. Estoy diciendo que de corazón cada quien estén apoyándose. Eso es parte del servicio en la iglesia. En estos tiempos, y pareciera un sacrilegio, no es un sacrilegio, apenas es algo mínimo, el recordar el diezmo que fue de gran bendición para Abraham, de gran bendición para Isaac, de gran bendición para Jacob. Pareciera que, si se recuerda el diezmo, el pastor es un ladrón. Pero con el diezmo no se pueden hacer grandes ministerios. Con el diezmo no se puede hacer gran provisión para las demás personas. Y esto no quiero decir que entonces hay que dar más, no, en ninguna forma, en ninguna manera. Se trata de que cada creyente de su propio corazón atienda y sirva a los demás. Con lo que usted puede servir, con lo que usted tiene para apoyar, apoye, cuide. Cuidado de estar pidiendo prestado y cuidado de estar prestando, tenga cuidado. A veces hay muchos conflictos con eso. Y lo digo de antemano, no esté prestando y no esté dando prestado. Si quiere darle algo al hermano, déselo regalado. ¿Qué es lo que hago yo? Yo no doy 500, yo no doy 1000. Si alguien necesita, si mucho doy 100. Pero porque sé que no me va a regresar. Yo ya sé, no se lo ando pidiendo. Y de una vez no me estén pidiendo tampoco, no les estoy diciendo que me estén pidiendo. Solamente si es necesario, entonces yo apoyo. Pero yo ya sé, porque si pasa así, no se lo regresan, no se lo regresan. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Pero eso no quiere decir que no nos sirvamos, que no nos apoyemos.
Tenemos que orar unos por otros, tenemos que conocer, para eso es el servicio de oración. Ahí conocemos cuáles son las necesidades, pero aún así también cuando escuchamos las necesidades acá en el servicio, vamos al servicio de oración y a los hermanos que estamos ahí orando, entonces les decimos, hermanos, la hermana tal tiene este problema, el hermano tal tiene otro problema. Para eso sirve, para que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Y el amor? ¿Cómo está creciendo su amor? ¿Cómo está creciendo su amor? Si usted no cree, no tiene un amor que le ha crecido, si usted no ha crecido en amor, en un amor verdadero, porque aquí habla del amor ágape, el amor de Dios, el amor sacrificial, si usted no ha crecido en ese amor, usted no ha crecido como creyente. Y si quiere se lo digo claro, ese es el problema con el conflicto entre las parejas. Cuando las parejas pierden el amor, entonces empiecen a revisar su desarrollo espiritual. Empiecen a revisar su desarrollo espiritual, su comunión con Dios. Ahí está también el problema, su comunión con Dios, su unidad con el Señor. Es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, y después se extraña que le quieren dejar, que le quieren abandonar. ¿Por qué se extraña? Si no hay crecimiento espiritual, si como familia no se esfuerzan también a crecer. ¿Es suficiente el domingo y eso que nosotros le dedicamos bastante tiempo al domingo para el crecimiento? La verdad es que no, por eso es que hay otros servicios, pero no dedicamos todos los días a los servicios, no le podemos quitar tiempo a la familia, eso no es bueno. Pero el amor tiene que ir creciendo. El propósito de leer la Biblia es que su amor vaya creciendo y que sea más solícito al servir. Entonces va a ir madurando, va a ir mejorando. Quiere que vaya mejorando su matrimonio, su vida personal, su corazón, su amor propio también. Eso es muy importante. ¿Por qué se pierde el amor propio? Porque tiene un mal crecimiento espiritual. Pero voy a la iglesia. Sí, pero tiene un mal crecimiento espiritual. Todavía no he entendido. No ha entendido para qué es la iglesia y no la está usando. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que evaluar. La vida cristiana significa transformación y por supuesto la última característica, la que había señalado y les dije que apuntaran, la generosidad. No hace falta tener mucho dinero para ser generosos, no hace falta tener muchas riquezas para ser generosos, incluso para estar bien. Simplemente es parte del amor, es parte del amor sacrificial. Yo quiero que mis hermanos en Cristo estén bien. Si yo tengo ese sentimiento, hay que hacerlo, hay que buscar, hay que apoyar a los demás hermanos. Este es el punto de Satanás en nuestras iglesias al querer hacer conflictos. Que se pierda el servicio, que se pierda la generosidad y por supuesto que se pierda el amor. Pero tengo un gran conocimiento, no le sirve de nada. Yo tantos años estuve oyendo mensajes, no le ha servido de nada. Su matrimonio va mal, su vida va mal, su relación con hijos va mal. Entonces, ¿para qué está orando? Y no le estoy diciendo no ore, sino que hay que entender, hay una razón, hay un crecimiento, hay un propósito. Y la iglesia del Señor, la iglesia que fue establecida por el Señor Jesucristo es integral para eso. Sí necesita ser sostenida, sí necesita ser cuidada por la misma iglesia, es parte de eso y es de las cosas más elementales que podemos hacer. Pero hermano, no es lo único que debemos hacer, nos corresponde servirnos por amor los unos a los otros. Y eso mencionaba hoy temprano, incluso llega el momento donde la voluntad de Dios significa sacrificarnos. Yo quiero esto, pero no, me voy a sacrificar por los demás. Hubo hermanos en Cristo que se dejaron ser esclavos, se vendieron a sí mismos, porque era la única forma de ir con los esclavos, eran centros azucareros, y entonces la única forma de ir con los esclavos para poder hablarles del Evangelio del Señor Jesús. Y para eso ellos se vendieron como esclavos y el dinero que recibieron, para eso les sirvió para el viaje, para irse a estos lugares azucareros y entonces ahí a quedarse para siempre como esclavos. Esas son las metas del creyente. Ese es el propósito del creyente, el crecimiento del creyente, el amor sacrificial, el amor en donde yo ya no soy egoísta, en donde yo pongo mi vida por las demás personas. Y para eso es integral.
La iglesia, ahora que tenemos este tema tan importante, para eso es importante la iglesia. Tiene tantas funciones, tiene tantas cosas. Ahorita solamente me quería centrar en estas vitales. Y es en esto en lo que estamos creciendo. A nadie le estoy diciendo que está mal. A nadie le estoy diciendo que está pésimo. Todos estamos creciendo en esto. Este es nuestro fin, este es nuestro propósito. Dejemos que solo Biblia y solo Biblia y solo Biblia. Esto tiene que aplicarse. Esto tiene que funcionar en nuestra vida. Tiene que tener vida en nuestra vida. Que no se nos olvide. Y no dejemos esto pasar. Nuestra oportunidad es muy importante. Hermanos, que el Señor les bendiga.